Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos comprobar el alto uso de memoria de las aplicaciones en Windows 10 o en Windows 11. En estos sistemas operativos tienes varias formas de determinar qué aplicaciones usan la mayor cantidad de memoria RAM de tu dispositivo. No importa en la versión de Windows o en la configuración de hardware que estés, en un momento u otro el sistema operativo va a ralentizarse y esto tendrá que ver con las aplicaciones. Por lo tanto, para ver qué aplicación está usando más memoria en tu sistema operativo, solamente tienes que presionar las teclas de control mayúscula escape o control shift escape, como le dicen en otros sitios, y en el apartado de rendimiento, ¿vale? En el apartado de procesos, perdón, verás que tienes aquí una columna. Tienes varias columnas, una relacionada con el nombre de las aplicaciones y otro con los componentes de tu PC. La CPU, la memoria, el disco, la red y la GPU. Por lo tanto, si quieres saber qué aplicación está utilizando más memoria, lo único que tienes que hacer es un clic aquí para organizar esto por de mayor a menor o de menor a mayor. Así que haciendo un clic sobre memoria, verás que en mi caso esta aplicación es la que más está consumiendo memoria actualmente, seguida de, lógicamente, la aplicación de grabación de vídeo. Después tenemos aquí el explorador de archivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, viendo esto, aquí podemos determinar si podemos o queremos cerrar todas estas pestañas o todas estas tareas haciendo un clic derecho sobre la misma o el mismo nombre de la aplicación y dándole finalizar tarea. Así que nada, de este modo es como podemos comprobar el alto uso de memoria de las aplicaciones en Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.